de antemano les damos la bienvenida a cada uno de ustedes que se vienen conectando por Zoom y también por Facebook Live del Instituto Latinoamericano. Sean bienvenidos y bienvenidas. Les saluda vuestro amigo, colega, el abogado Alercio Laura, y hoy vamos a dar inicio a nuestra disertación que hoy nos convoca. En realidad, el tema que es muy importante, el tema del derecho fundamental a comunicarse en su propia lengua originaria o indígena, a propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional, específicamente de la sentencia 00889-2017, el caso de María Antonia Díaz Cáceres de Tinoco. Muy bien, antes de ingresar netamente al desarrollo de nuestra ponencia o de nuestro compartir que hoy nos convoca, es justamente algo que de alguna manera nos llama, es que en el mundo pues existe la variedad de lenguas y es algo que podemos apreciar justamente en su diversidad, que las lenguas justamente desempeñan no solamente en nuestras vidas, algo que utilizamos para poder intercambiar o comunicarnos, el tema de la educación, la integridad social, el acceso a la justicia, sino también constituye justamente que es un depositario de nuestra identidad que nos ayuda a ser transmisores a través de la intergeneracionalidad, ¿no? En el mundo existen más de 6.000 lenguas, de estas 48 son habladas en nuestra región o en nuestro departamento, en diferentes departamentos de nuestro país por 55 grupos étnicos culturales, ¿no? Algo que podemos ver justamente en estos datos es que 44 lenguas son habladas justamente en la zona amazónica y 4 que son andinas. Entre ellas justamente está la lengua quechua, el aymara, el jacaru, pero algo que podemos determinar es que, que el quechua y el aymara fueron declaradas como lenguas oficiales, al igual que el idioma español, en la época justamente del gobierno de Velasco, ¿no? Esto en el año de 1975. Desde ese año han tenido que surgir prácticamente 15 años, ¿no? Donde hemos podido apreciar las primeras sentencias o disposiciones, tanto del Ministerio Público y la Fiscalía, que han sido emitidos justamente en lengua quechua y aymara en nuestra región, o bueno, en la región donde resido actualmente, en la región de Puno. Posteriormente, en diferentes departamentos se han podido impartir justicia en nuestras lenguas, ¿no? Y es algo que también nos convoca en esta noche a analizar justamente una sentencia que ha tenido o que ha formado un precedente en el Tribunal Constitucional. Bueno, la preocupación no solamente es de parte de los estados, sino también de parte de las organizaciones o de la Organización de las Naciones Unidas, que en el año 2019 ha declarado justamente el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, un año que ha servido justamente a que los estados puedan promover, preservar y sobre todo también defender las lenguas originarias. Sin embargo, esto no quedó ahí. Es por ello que también se ha podido proclamar o designar justamente un periodo, ¿no? Un periodo del año 2022, exactamente este año, hasta el año 2032 como el decenio internacional de las lenguas indígenas, ¿no? Y efectivamente, en nuestro país, el 27 de mayo, cada 27 de mayo, se conmemora el Día Nacional de las Lenguas Originarias. Algo que, sin duda alguna, hoy vamos a hablar justamente sobre el tema de protección de la diversidad cultural, étnica y lingüística. Algo que también está amparado constitucionalmente, toda vez que nuestro país, Perú, es un país multilingüe, sobre todo tiene pues una diversidad cultural, ¿no? Y vemos justamente que en diferentes artículos de nuestra Constitución de alguna manera pues abordan sobre la diversidad, no solamente cultural, sino étnica y lingüística. Y ahí podemos ver justamente los artículos 2, inciso 19,
el artículo 17, el artículo 48, el artículo 88, 89 y 149, ¿no? Algo que marca justamente antes de ingresar a la sentencia propiamente dicha es que en el presente caso indudablemente es un caso emblemático en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Que ha tenido que marcar justamente en el tema de la aplicación de la declaratoria del estado de cosas inconstitucionales, el cual vamos a ver justamente cómo es que el Tribunal Constitucional advierte el cumplimiento de algunas acciones por diversas instituciones, ¿no? Y vamos a ingresar justamente al análisis de este caso que de alguna manera pues ha tenido un precedente, ¿no? Vamos a desarrollar los hechos del caso. Los hechos del caso se presentan en el año 2014. Vamos a trasladarnos en el tiempo y espacio, específicamente en el departamento de Ancash, en la Municipalidad Provincial de Carhuaz. Resulta, colegas, que en el año 2014, la señora María Díaz Cáceres de Tinoco, comerciante, y sobre todo pues que era una persona que hablaba quechua y era analfabeta justamente en el idioma castellano. Como en toda municipalidad o un gobierno local que generalmente hacen una organización por un tema del comercio ambulatorio, informal y todo ello, resulta que en el año 2014 los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Carhuaz deciden justamente hacer una especie de reorganización donde notifican efectivamente entre la demandante y también otras personas a fin de que puedan justamente expender sus productos como comerciante en determinados horarios o días. Y resulta que a otros comerciantes no tenían justamente esta especie de organización, ¿no? Entonces, ciertamente se podía advertir una especie de discriminación, ¿no? No había una igualdad. Y es por ello que la señora María Antonia acude justamente a la primera y la segunda instancia y finalmente al Tribunal Constitucional, mencionando justamente entre su petitorio la comercialización de sus productos de manera ambulatoria, ¿no? Y sobre todo solicitando, en este caso, que había firmado un documento, un compromiso, prácticamente una carta de compromiso a fin de que pueda vender sus productos como comerciante en determinados horarios y tiempos, la cual pues de alguna manera perjudicaba a la señora María, ¿no? Entonces, lo que solicitaba en este caso es que no se exigiera esta carta de compromiso que había firmado justamente en el idioma castellano, entendiéndose, ¿no? De acuerdo a los hechos, que la señora María era quechua hablante y sobre todo, pues, algo que no han podido advertir los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Carhuaz es que la señora era analfabeta en el idioma español o castellano, ¿no? Entonces, en esta demanda justamente se convoca algunos derechos o se invocan justamente algunos derechos que se habría vulnerado, entre ellos justamente el derecho a la igualdad, porque justamente habían algunos comerciantes que no les aplicaban justamente esta carta de compromiso, ¿no? Y el otro derecho es justamente el derecho a la libertad de trabajo. Sin embargo, una vez ya llegado, digamos, al despacho del Tribunal Constitucional, de los jueces, eh, resulta que existe una delimitación de las controversias netamente en la sede del Tribunal Constitucional, al cual pues los jueces utilizaron el principio de iura novit curia, las cuales constituyen que los hechos consignan los hechos y los jueces aplican justamente el derecho, ¿no? Saben y conocen y sobre todo pues la aplicación del derecho. En ese entender es que de acuerdo a los casos, de acuerdo al hecho que se pudo constatar, pudieron justamente resaltar dos hechos o dos derechos que se habían vulnerado, y es justamente el derecho al uso del propio idioma ante cualquier autoridad, que está justamente constituido en nuestra Constitución Política del Perú en el artículo 2, inciso 19.
Y el segundo derecho, que ha sido de alguna manera, pues, violentado netamente por los funcionarios, fue el derecho a que en zonas donde predomine las lenguas originarias, tales sean justamente el quechua, el aymara o las 44 lenguas amazónicas, ¿no? Estas puedan ser justamente constituidas como idiomas netamente oficiales junto al castellano, conforme lo establece el artículo 48. Si bien es cierto, el artículo de alguna manera hace mención que el castellano, español o quechua y aymara son lenguas oficiales, sino también hay las demás lenguas que existiesen en nuestro país. Esto básicamente por la determinación si es que tiene dominio o predominancia en una determinada región, provincia o distrito, ¿no? Algo que podemos advertir de esta sentencia es que las materias constitucionalmente relevantes, se puede advertir, es el tema de protección constitucional a la diversidad lingüística, ¿no? Mandato que constituye ya desde ya un rango constitucional en el tema de protección. Asimismo, el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación de las personas que usan un idioma propio distinto al castellano frente a cualquier autoridad. En realidad, pues esta sentencia aborda temas muy interesantes, no solamente desde la protección constitucional de la diversidad lingüística, que el Tribunal Constitucional señala pues que la lengua originaria, indígena o lengua propia, de acuerdo a la ley 29735, que es la ley de las lenguas originarias, constituyen justamente términos equivalentes a efectos de una tutela constitucional, no solamente por una lengua, por esta ley, sino también por el mandato constitucional, ¿no? Que hemos podido advertir. Asimismo, esta sentencia determina o precisa justamente qué son las lenguas originarias, ¿no? Pues podemos entender que las lenguas originarias son lenguas anteriores a la difusión de la lengua quechua, perdón, de la lengua castellano o español, ¿no? Y algo que caracteriza justamente a las lenguas originarias o indígenas o aborígenes es que estas lenguas tienen predominancia, ¿no? ¿Qué significa? Que tienen justamente este empleo en diferentes territorios, ya sea regional, provincial o distrital, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de la región en la que estoy residiendo, en la región de Puno. Tenemos dos lenguas que predominan, tienen dominio justamente en nuestros diferentes distritos, ¿no? En la zona norte y en la zona sur, ¿no? Es el caso de la zona norte, donde tienen justamente en su gran mayoría la predominancia de la lengua aymara, y en la zona sur tenemos una predominancia que es el tema de la lengua. Muy bien, en realidad esta sentencia de alguna manera pues tiene doble perspectiva en los derechos lingüísticos, ¿no? Y es justamente, de alguna manera aborda desde cómo esta dimensión individual alude al derecho de cada miembro de la comunidad o de la región lingüística a comunicarse en su propia lengua, ¿no? Con cualquier autoridad o en cualquier lugar de nuestro país, ¿no? De manera directa o ya sea, digamos, a través de un intérprete, ¿no? En este caso, generalmente puede constituir en casos donde requiera justamente un intérprete o traductor hacer uso, ¿no? Del derecho a la defensa. Y vemos de esta segunda dimensión un poco más colectiva, en la cual hace referencia a la predominancia que puede darse no solamente, hemos mencionado en el tema distrital o provincial o región, es dependiendo justamente a la predominancia que tiene en la determinada zona, ¿no? Y esto también lo constituye o lo avala la ley la ley de lenguas, ¿no? Algo que podemos destacar, o bueno, que el Tribunal Constitucional destaca justamente es la obligación estatal de institucionalizar. De alguna manera, pues se pregunta, ¿no? ¿De qué manera las instituciones o los tres niveles de gobierno, ya sea, digamos, local, regional
y nacional pueden institucionalizar las lenguas, ¿no? Si bien es cierto, existe un mandato constitucional que está establecido justamente en la Constitución. Además de ello, en el tema netamente un poco más de local o regional, se tiene que institucionalizar justamente cuál es la lengua que tiene predominancia a fin de brindar estos servicios, ¿no? Que se brindan hacia la población. Por ejemplo, el acceso, digamos, a algunos trámites administrativos que están en las municipalidades, el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a la justicia, ¿no? Justamente en los estrados tanto judiciales o en la fiscalía, incluso en el tema netamente de acceder a los servicios de que puedas hacer tu denuncia justamente en las diferentes comisarías, ¿no? El detalle es que la oficialización de estas lenguas, además del castellano, claro está, que a nivel de nuestro país se habla o tiene esa predominancia, también tiene que predominar, ¿no? La lengua que se tiene ese dominio, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta sentencia te ilustra, ¿no? De manera didáctica y sobre todo, pues, te hace entender qué implica justamente la oficialización de las lenguas originarias. Sobre todo, pues, que se aborda y que tiene un mandato a través de la Constitución y también la Ley de Lenguas y su reglamento, ¿no? ¿A través de qué? Justamente a través de acciones que pueda establecer las diferentes instituciones del Estado, y como hemos mencionado, el tema de salud, el tema de educación, el tema de justicia y entre otros. Pero que esta oficialización, tanto de estas dos lenguas que tienen predominancia desde ya el español y, digamos, la lengua originaria, aborigen o indígena, justamente puedan tener esta progresividad en el tiempo, ¿no? Esta sentencia justamente fue emitida en el año 2018 y menciona justamente en uno de los párrafos de la sentencia, menciona lo siguiente: aún no existen los progresos significativos para dotar de efectiva vigencia el derecho a que el Estado haga oficiales las lenguas originarias. Ahí justamente donde resultan predominantes, ¿no? En determinadas regiones. Y muestra de ello es justamente la sentencia o el caso de María Antonia Díaz Cáceres. El Tribunal Constitucional, además de ello, destaca la importancia de elaborar, ¿no? Y sobre todo publicar un mapa etnolingüístico del Perú, ¿no? Las cuales van a determinar como una especie de herramienta de planificación e identificación, ¿no? Sobre la predominancia de las lenguas originarias. Algo que podemos establecer justamente, o bueno, que las instituciones deben adoptar como instrumentos de comunicación de los poderes del Estado, ¿no? Menciona que las instituciones del Estado, además de emitir un documento en idioma español o castellano, también debe de emitir, digamos, en el idioma que tenga justamente predominancia, ¿no? El detalle es justamente que esta progresividad se da justamente en el tiempo y es más, al final, pues, de la determinación de la sentencia o, bueno, en la dictaminación de la sentencia aborda muchos temas. Y algo que de alguna manera ilustra es justamente la prohibición de discriminación, ¿no? Que conlleva a que el Tribunal Constitucional pueda realizar algunas reflexiones sobre el tema de la prohibición de discriminación y ha determinado justamente que hablar una lengua originaria o aborigen o indígena es motivo de discriminación en el Perú. También, o asimismo, se hizo referencia a asociar el uso o la minusvaloración de quien lo habla, ¿no? El uso de la propia lengua es indispensable al ejercicio de otros derechos fundamentales, lo que conlleva justamente a que se pueda plantear la discriminación estructural y la discriminación por indiferenciación. La primera de ellas es justamente o constituye el impedimento de superación de las diversas brechas en diferentes ámbitos de la vida personal, social de las personas, ¿no? A que puedan comunicarse
en su lengua originaria, en su lengua propia, ¿no? A lo cual, pues, constituye una violación del derecho a la igualdad, ¿no? En lo segundo, en la discriminación por indiferenciación, constituye cuando frente a situaciones como sustanciales, desigualdades, se brinda justamente un trato igualitario. Y finalmente, teniendo el caso, o teniendo ya, digamos, el análisis del caso, se da justamente el estado de cosas inconstitucionales declarando el presente caso, un estado de cosas inconstitucionales en la cual se determina que hay una ausencia efectiva de vigencia del derecho a que el Estado se comunique oficialmente en lenguas originarias, en donde las zonas donde tienen mayor predominancia, ¿no? Esto conforme al artículo 48 de nuestra Constitución y la Ley de Lenguas y su respectivo reglamento y la Política Nacional de las Lenguas Originarias. Asimismo, en la sentencia se dispone, o bueno, el Tribunal Constitucional dispone a que el Ministerio de Educación, ¿no? En coordinación con el Ministerio de Cultura y otras instituciones como el INEI, los gobiernos regionales y las organizaciones de las juntas, perdón, de las rondas campesinas, ¿no? Puedan elaborar y publiquen justamente el mapa etnolingüístico del Perú. Asimismo, también se dispone a que todas las entidades públicas y privadas, ¿no? Que presten servicios que en el ámbito funcional, ya sea local, regional o nacional, se puedan justamente oficializar también algunas lenguas que tengan predominancia. Y sobre todo, en el caso que estamos analizando, el caso de María Antonia Díaz Cáceres de Tinoco, es que la municipalidad, en este caso que ha vulnerado justamente estos derechos, pueda justamente brindar también esta información, brindar a los conciudadanos, puedan de alguna manera brindar en esta lengua que tiene predominancia, que es el quechua ancashino, ¿no? Que tiene también una variedad de quechuas, prácticamente. Si nosotros vemos un tema, digamos, de predominancia en el centro, hablando de quechua, vamos a conocer un poco más el quechua, que es el quechua central o quechua de chanca, ¿no? Y si vamos al lado del sur, vemos una predominancia del quechua, específicamente por Cusco, un quechua más que es el quechua collao, que también de alguna manera pues se tiene predominancia un poco más por Arequipa, por Puno, y hay una variedad, ¿no? Hay una diferenciación también, ¿no? Y finalmente, algo que podemos destacar justamente esta sentencia tiene esta reivindicación o constituye una reivindicación con los derechos lingüísticos. Exhorta justamente a que todas las entidades, ya sean privadas o públicas, fin de que puedan prestar, ¿no? Los servicios, ya hemos mencionado tanto de educación, el tema laboral, el tema de salud, el tema de justicia, puedan realizar sus máximos esfuerzos para que justamente hasta el año 2021 puedan tener justamente la oficialización de las diferentes lenguas que tienen predominancia en diferentes regiones, local o distrital, ¿no? Entonces, de manera de conclusión, podemos advertir que esta sentencia se reivindica, no solamente en la protección o la defensa o la promoción de las lenguas originarias, sobre todo también, es que de alguna manera ilustra de manera más gráfica de cómo la vulneración de estos derechos constituye una discriminación en sus diferentes formas. Ya hemos visto justamente una discriminación estructural, ¿no? Que no solamente constituye con esta sentencia, sino a través de la historia, ¿no? Eh, bueno, hemos podido advertir este caso que ha tenido precedente en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y también pues esperamos participar en las siguientes actividades para ver también de justamente las vulneraciones frente al tema de
la falta de traductores, ¿no? Que también de alguna manera las instituciones del Estado, específicamente el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, están haciendo los esfuerzos máximos a fin de contar con los traductores y sobre todo pues se crean algunas especialidades o docentes que son especialistas que dan justamente bueno, imparten clases netamente en sus lenguas originarias, ¿no? Entonces, sin duda, pues también en la Administración de Justicia hacemos algunos análisis también desde nuestras regiones, vemos magistrados del Ministerio Público, del Poder Judicial, impartiendo justamente justicia en estas lenguas, ¿no? En sus lenguas que tienen predominancia, ¿no? El quechua, el aymara, o las lenguas amazónicas, en este caso, ¿no? Entonces, vamos a paso lento, pero también nosotros como sociedad civil tenemos esta oportunidad no solamente de preservar nuestras lenguas, sino también poner nuestra profesión, la abogacía, al servicio de las poblaciones más vulnerables, que son justamente nuestros pueblos originarios o indígenas, ¿no? Estamos conmemorando no solamente un día 27 de mayo como el Día Nacional de las Lenguas Originarias, sino también que sean todos los días y sobre todo pues ha sido una urgencia no solamente por la Organización de las Naciones Unidas, sino también por parte de los estados a fin de que podamos promover prácticamente un decenio de las lenguas originarias, ¿no? En este caso, para poder seguir pues manteniendo viva, como hemos dicho, no solamente la lengua es un medio de comunicación, sino también es un medio que porta justamente esta identidad, ¿no? De los diferentes pueblos, que nos ayuda justamente a impartir estos conocimientos, no solamente en la biodiversidad, pues porque constituye que tanto en el mantenimiento de las tierras o de los bosques, sino también nos ayuda, ¿no? A revitalizar algunos conocimientos ancestrales, ¿no? Muy bien, de antemano agradecemos al Instituto Latinoamericano de Capacitaciones Jurídicas y también a la revista IUS, que hace posible justamente estas actividades. Agradecemos también al doctor Cárdenas por su invitación y sobre todo pues de poder compartir esta sentencia, ¿no? Que nos ha ilustrado cuál es la importancia de las lenguas originarias en nuestro país. Muchísimas gracias y también les invitamos a los asistentes a fin de que nos puedan justamente seguir en las redes sociales en el Centro Integral de Asistencia Machay, que es un centro multidisciplinario conformado por abogados, psicólogos y trabajadores sociales y voluntarios que estamos desarrollando diversas actividades en pro de nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Un saludo. Muchas Gracias a gracias, usted. doctor Alercio Laura, gracias a los participantes. Quisiéramos de repente por ahí, si tenemos alguna pregunta eh, para el doctor, para esta importante disertación, sobre todo desde una perspectiva, pues, desde el derecho constitucional a nivel de esta importante sentencia, ¿no? Que reivindica y reconoce el derecho a poder también comunicarse en sus propias lenguas originarias como parte de su ejercicio de derecho a la libre determinación de nuestros pueblos originarios y nuestras comunidades campesinas y nativas del Perú. Por ahí creo que tenemos algunas preguntas, por favor, adelante si es que tuviéramos. Acá tenemos una pregunta también de Enrique Ruiz. Dice, el compendio legal que tutela los derechos de las personas a ser atendidas en sus lenguas originarias. Entiendo, ahí creo que nos está solicitando un compendio. Sí, una vez que hemos concluido nuestro compartir, les vamos a compartir justamente a través del instituto el material que de alguna manera justamente rescata y sobre todo esta sentencia que ha tenido predominancia. No se preocupen. De antemano, este instituto creo que se ha caracterizado no solamente por compartir estos espacios netamente como una especie de viernes jurídico-cultural, sino también
de compartir estos materiales, que sin duda lugar, terminando este compartir, vamos a tener los materiales, no solamente de la sentencia que hemos analizado, que ha formado precedentes, sino también la ley de lenguas, ¿no? Que hay que tener mucho en cuenta. Por eso es que si queremos hacer valer los derechos, no solamente de nuestros clientes o de nuestros familiares, sino también vayamos justamente preparados, ¿no? Gracias, doctor, gracias. Tenemos aquí también otra pregunta. A ver, ¿las instituciones públicas necesariamente están en la obligación de atender en idioma originario? Sí, así es, mi estimado Kevin. Eh, claro, de la norma constitucional que amparaba con el artículo 48, si nosotros lo leemos expresamente, menciona justamente que las lenguas originarias son el idioma español, el quechua y el aymara, y las demás lenguas, ¿no? Que tienen predominancia. El detalle es que con esta sentencia le da justamente ese plus a fin de que los tres niveles de gobierno, no solamente los tres niveles de gobierno, sino también las instituciones del Estado, y el Tribunal Constitucional exhorta, ¿no? A fin de que las instituciones puedan justamente emitir, ¿no? Los documentos, no solamente a través de un traductor, sino también a que pueda emitir en el idioma español y en el idioma, digamos, que tiene predominancia, ¿no? En este caso pueden ser cualquiera de estas 48 lenguas originarias de nuestro país. Claro que está en esa obligación. Y sobre todo, pues, que hay un tema de un avance, ¿no? En la implementación de estas diferentes instituciones, digamos, a paso lento, pero de alguna manera se van justamente adaptando a que puedan, ¿no? Pronunciarse, a que puedan realizar sus servicios. También ya hemos mencionado en diferentes servicios que pueda prestar estas instituciones, pueden hacerlo en estas dos lenguas. Tal es el caso, colegas, que vemos justamente algunos canales, ¿no? Hay incluso la Administración de Justicia emite justamente en tema del Poder Judicial, ¿no? Algunos noticieros en quechua. Tenemos un programa que es netamente nacional, ¿no? Que es, por ejemplo, el tema de Ñocanchic, y que también se hablan diferentes lenguas, ¿no? Entonces, el detalle es eso, ¿no? Que los ministerios que tienen predominancia no solamente en los tres niveles de gobierno, puedan también hacer justamente estos esfuerzos a fin de que puedan llegar a todas las regiones, ¿no? Sobre todo, pues, en un país que somos multicultural, y sobre todo, pues, tiene una diversidad de lenguas, ¿no? Gracias, gracias, doctor. Teníamos una pregunta también adicional. No sé si lo puede ver en el chat, por favor. Sí, a ver, dice, ¿qué acciones tomar en instituciones públicas y privadas en caso de las minas, ¿no? Se niegan a atender a las personas en su propio idioma. Este, justamente comunicarse con autoridades, ¿no? En nuestra propia lengua, que sea originaria o quechua, aymara, chipigo. El detalle es que, ¿a dónde podemos acudir? Ya que justamente contraviene con un derecho, ¿no? Con un derecho a comunicarse en nuestra propia lengua, ¿no? En este caso, el ente rector, que justamente está en guiarnos, y sobre todo, pues, en defender estos derechos que de alguna manera son vulnerados, es el defensor del pueblo, ¿no? Vemos justamente la Defensoría del Pueblo, más allá, digamos, de hacer acciones de visitas itinerantes, sobre todo también exhorta, ¿no? Exhorta a las instituciones del Estado a fin de que pueda tener, digamos, esta atención. Ya tenemos una sentencia, pero que sobre todo, pues, el defensor del pueblo, la Defensoría del Pueblo de su localidad, pueden ustedes acudir, ¿no? En el caso de que puedan ser vulnerados en el derecho a comunicarse con las autoridades en nuestra propia lengua, porque en realidad esto constituye una violación prácticamente, y sobre todo, pues, hay que hacerla valer. Y la mejor autoridad, que en este caso se constituiría tanto en la Defensoría del Pueblo y también en el Ministerio Público.
por un caso de discriminación. Gracias, gracias doctor. Creo que también pueden hacer uso del micrófono si es que por ahí todavía alguno de los participantes quiere realizar alguna pregunta adicional. Si no, ya estaríamos concluyendo este breve seminario, este webinar tan importante, sobre todo a partir de esta sentencia, ¿no? Que desarrolla y reconoce los derechos de los pueblos originarios y en específico en el caso concreto, pues, de la agraviada, ¿no? La vulnerada en sus derechos y también eso enmarcarlo dentro del contexto internacional a nivel del convenio, de la jurisprudencia, que si bien es cierto, ha desarrollado bastante jurisprudencia en temas de derecho de pueblos indígenas, pero de ahí también se puede colegir, deducir que hay una especial vinculación, ¿no? Con su idioma, el derecho de proteger, respetar, desarrollar las políticas públicas, los programas, y es donde ha habido bastantes dificultades a nivel, sobre todo de países donde existe mayor cantidad de poblaciones quechohablantes, ¿no? Y ese creo que ha sido también la realidad peruana. Más aún cuando en el contexto incluso de la independencia política, casi el 90% de nuestra población era población indígena y población quechohablante, ¿no? Bueno, entre otros idiomas. Y vemos pues que con el último censo eso ha disminuido notablemente, ¿no? Y ahí yo creo que también sería bueno, doctor, de repente más adelante poder también abordar desde esa perspectiva, ¿no? A nivel de políticas públicas, programas, planes, qué se está haciendo Sí, para fortalecer, empoderar, así que públicamente aprovechamos para comprometerlo a un próximo webinar, un seminario y poder ir difundiendo estos temas. A usted agradecerle por el tiempo, por el espacio que se ha dado en poder compartirnos este importante aporte y a los participantes también darle las gracias por su participación, pese a ya ser un poquito altas horas de la noche, estamos todavía aquí presentes y yo creo que para difundir este tipo de conocimientos no hay tiempo ni espacio, ¿no? O sea, podemos utilizar estos mecanismos justamente para ir difundiendo. Gracias, doctor. gracias a todo el equipo del Instituto Latinoamericano, sin duda alguna, podemos ver diversos temas, no solamente en el tema de la diversidad, sino también de la interculturalidad. Vemos el tema netamente de la interculturalidad y la acción penal, que es un tema también que se está promocionando o se ve justamente en el instituto como un evento. Les invitamos también a que puedan participar, que es un tema muy interesante y de seguro vamos a aprender algunos alcances legales que nos van a ayudar justamente en nuestra formación, no solamente eh, para los casos que tengamos, sino también nuestra formación como abogados. Muchísimas gracias y hago la invitación a todo el equipo que está justamente conectado ahora. Yo actualmente estoy presidiendo el Centro Integral de Asistencia Machay en el área netamente de alianzas y proyectos, que somos un equipo netamente multidisciplinario que nos dedicamos netamente a lo que es el tema de prevención y promoción en el área de legal, en el área psicológico y justamente actualmente radico en la ciudad de Juliaca. En el departamento 1 estamos realizando acciones de prevención sobre el delito de trata de personas en diferentes instituciones educativas, organizaciones civiles, juveniles, a fin de justamente de prevenir. Es otro mal que de alguna manera pues nos aqueja en nuestra región, que somos la cuarta región que ya prácticamente vamos a ser el tercer departamento con mayor índice de casos de trata de personas por su ubicación geográfica y por los diferentes factores que también influyen, ¿no? En realidad, pues la Organización de las Naciones Unidas ya se ha pronunciado, la trata de personas es el segundo delito más rentable para el crimen organizado, seguido justamente del tráfico de drogas, ¿no? Entonces, de alguna manera, hacemos acciones también desde nuestra instancia como profesionales y voluntarios que se suman a nuestra causa de nuestra región. Muchísimas gracias
por su invitación al instituto y a todo el equipo, y a ustedes que se han dado cita para poder compartir, sobre todo, pues, revalorar nuestras lenguas originarias. Muchísimas gracias, un saludo cordial desde la región de Puno para todos y todas que se vienen conectando. Tupananchiskama.